Bienvenidos al lado maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos a un vídeo más. Vamos a continuar con este ONUS, que vamos a hacer un pequeño recordatorio del vídeo anterior, que bueno, estos arqueros púnicos hicieron dos daños o dos impactos a los Astati que tienen aquí los romanos, ¿vale? Y bueno, poquito más, la verdad es que solamente vimos movimiento, algún ataque a distancia y poca chicha, y también cómo funcionaba el tema de los eventos. Venga, pues entonces vamos a empezar esta nueva ronda. Y bueno, que mejor que empezar con los romanos, porque es a quien les toca. Entonces, vamos a elegir cartita, ¿vale? Para ver qué es lo que va a usar el romano para poder mover las tropas que necesite. Venga, pues vamos a usar esta carta que dice que puedes activar tantas unidades como el valor del liderazgo del general. Si no es general o está en huida, activan 3. Bueno, pues el valor del liderazgo ya sabemos que es de 6, porque... A ver si soy capaz de coger la cartita, yo lo enseño por aquí. Lo traemos por aquí, ¿vale? Este es el valor del liderazgo. Ahí lo estáis viendo estupendamente. Y vale, pues venga, vamos a activar 6 unidades. Vamos a dejar este en el descarte. ¿Y qué unidades vamos a activar? Vamos a activar esta de aquí, ¿vale? Esta va a entablar combate. Entonces, este se tiene que ajustar, así que se ajustará así, ¿vale? Va a envolver para poder atacar por el flanco. Así que hemos activado. Vamos a ir poniendo, ahora sí que sí, vamos a ir poniendo esto, porque como son unidades un poco tal, ¿vale? Este se activa, ¿vale? Este le ponemos aquí. Fenomenal. Este, que son 3, aquí hay muy poco espacio, es que la verdad no me compensa ni medir. ¿Veis que aquí hay 1,5 aproximadamente? Pues venga, pues venimos aquí, se ajustan, ¿vale? Lo mismo, ataca por el flanco. Fenomenal. Ahora, este, pues también, a ver qué distancia hay. Pues distancia más que de sobra, ¿vale? Tiene movimiento de 3, con lo cual no hay ningún problema. Venga, pues este vendría aquí, ataca por el flanco. ¿Vale? Y ahora estos, que pueden moverse, vamos a ver, tienen movimiento de 3, más que de sobra, dan más que de sobra. Va a hacer, fijaros lo que se puede hacer, ¿vale? De movimiento. Mirad lo que voy a hacer. Voy a mover 1, ¿vale? 2, de hecho un poquito menos de 2, y voy a hacer un giro. Desde una de las esquinas se hace el giro, ¿vale? Y se va a quedar así. Entonces, esto, como ya toca aquí, se va a poner de esta manera, ¿vale? Esta parte de aquí donde está la leyenda no cuenta, así que aquí se van a poner 2. Se va a poner 2, porque va a atacar por la retaguardia también. Venga ahí, ¡hala! ¡Venga! Van a intentar machacar aquí a los arqueros púnicos, vamos, pero de mala manera, ¿eh? De muy mala manera. A ver, ¿cómo pongo yo esto? Así. Venga, va. Esto viene aquí así. Esto viene aquí así. Fenomenal. A ver, que se me está moviendo todo. Ahora, vale. Estos no están tocando, ¿vale? Así que naranja de China. Vale. Venga, pues hemos movido 3. De momento 3. Vamos a ir poniendo para que no se me vaya la pelota. Este hemos movido 3. Me faltan 4 con este. 4. Vale. Me falta mover 2 más. Me falta mover 2 más. Pues vamos a mover... Venga, vamos a ir moviendo la parte de la retaguardia también. Venga, va. Pues este movemos 2. Que va a ser un poquito menos, porque no pueden quedar solapados. ¿Vale? Y este movemos pues al mismo nivel. Ahí se queda, ¿vale? Fenomenal. Pues ya estos dos ya se han movido, ya hemos hecho los 6. Pues ya está. Bien, bien, bien. Venga, pues vamos a continuar. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pues ahora, seguimos. Movimiento ya está hecho, ¿vale? Disparo. Vamos a ver. Las unidades que se han activado pueden disparar. Pues no pueden disparar porque ya están en combate cuerpo a cuerpo. Y las unidades que pueden disparar, que son estas de aquí, no han sido activadas. Así que naranja china. Vale, pues hostigadores. Pues no tenemos ningún hostigador. Así que nada y nada. Ahora, combate. Pues venga, vamos a empezar con combates. Vamos a empezar por, digamos, el más sencillo, que es este de aquí. Y lo primero que tenemos que sacar es, pues esto de aquí. ¿Vale? Un evento. Y dice, sin cuartel.
doble ronda de combate para atacante y defensor. Se chequea moral por cada ronda. No se juegan nuevos eventos. Vale, no se juegan nuevos eventos. Pues venga, pues como no se puede jugar nuevos eventos, pues simplemente es al ataque. Vale, al ataque. ¿Cómo funciona el ataque en este caso? Yo puedo quitar esto. El ataque funciona de la siguiente manera. Y es que aquí va a tener el jugador cartaginés un -1 debido a que le está atacando por el flanco. ¿Vale? Entonces, este va a ser un 1, un -1 a la defensa, ¿vale? Este será un 1 contra... Joder, es que tiene blindaje 6, ¿eh? Pues nada, solo a 6 impactan. Venga, no, esto lo voy a dejar aquí para que no se me olvide. De hecho, vamos a hacer una cosita más, ¿vale? Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner este aquí. Y vamos a poner este aquí. Y así no se nos olvida. Vale. Venga, pues entonces, tiene que sacar 6 ese romano para poder impactar. Si no, pues no hay tu tía. Venga, pues sacamos. Y no sale ningún 6. Sale un 1, pero estos no son profesionales porque son civiles armados, así que naranja de la China. Vale, ahora va el cartaginés, ¿vale? Porque esto es un toma y daca al final. Ahora va el cartaginés. El cartaginés que tiene 5 de fuerza contra 4 de resistencia que tienen los civiles. Pues nada, a 2 es. El 1 siempre es pifia y el 6 siempre es un crítico, ¿vale? Siempre es impacto. Vale, pues 1, 2, 3. Este no ha impactado. Fenomenal. Pues venga, vamos a ver si ahora vamos de 4 a 4. Así que lo mismo, a 2. A 2 pues le hace 2 impactos. Joder, qué poquito, ¿no? Qué poquito lo ha hecho. Vale, pues 2 impactos. Y hay doble ronda. Acordaros que hay doble ronda. Venga, 2 impactos. Que se va a comer este de aquí. 2 impactitos. Vale, 1 y 2. Y ahora hay otra ronda más de combate. Vamos allá, vamos allá. Venga, la segunda ronda de combate. Vamos allá. Y, a ver, tenemos por aquí 5. Este impacta, ¿vale? No impacta. Necesitaban sacar un 6, cosa que no han conseguido. Pues nada, pues como no lo han conseguido, pues no ocurre nada. A ver, que esto lo he movido todo. Vale, que esto lo he movido todo, perdonad. Vale, pues venga, y ahora vuelven otra vez los cartagineses, que solo con un 1 pues palman. Vale, pues han tenido varios impactos, 3 impactos, y ahora cogemos y lanzamos aquí y sale, pues fijaros, esto era un 5, ¿vale? Esto era un 5, 2 impactos más. Bien, bien. Pues fenomenal. Oye, una cosita que no hemos hecho, ¿eh? Una cosita que no hemos hecho, y es que teníamos que haber chequeado moral. Pero bueno, ahora chequeamos moral. 2 impactos, así que van a ser 4. Pues mirad, le damos la vuelta a esto. 3 y 1, 4, está 1 de vida. Bien, tenemos que chequear moral. Lo tenemos que haber hecho 2 veces, pero bueno, por cada ronda, ¿veis? Hay que hacerlo 2 veces. De todas formas, vamos a hacerlo bien. Que sería... chequear moral por la anterior ronda, ¿vale? Sale un 3, lo hubiera superado porque son 6 menos 2 son 4, como ha sacado menos, pues no hay ningún problema. Y ahora una segunda ronda de chequeo de moral y vamos a ver. Vale, sale un 4, tiene 6 menos 4 son 2, tenía que sacar 2 o menos. Esto se rompe. ¿Qué es lo que significa que se rompe? Bueno, ya lo comenté, va a tener un -1 a todo. Excepto la defensa, va a tener un -1 al ataque a distancia, ataque a melee y combate a distancia melee y a la moral. Así que va a tener un -1 a moral. Solo con un 1 se va a salvar. Fenomenal, fenomenal. Pues ya está, ha ganado de momento el combate el batallón sagrado, así que no hay ningún problema. Vale, no hemos podido jugar eventos de la mano debido a que esto ya lo dice, no se juegan nuevos eventos, así que pues nada, pues lo retiramos. Venga, vamos con este. Vamos con este y dice así, vemos siempre la parte de abajo, perros de guerra. Soltamos perros de guerra, causando el caos contra el enemigo. La unidad enemiga queda rota antes del combate. ¡Oh! Vaya. Están rotos mis civiles. Están rotos. Venga, esto ya lo dejamos por aquí. Han roto a mis civiles. ¿Por qué son tan malos esto? Bueno, mis civiles. A los civiles cartagineses los ha dejado hechos polvo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vale, pues venga, entonces va a haber ataque. Tiene un -1 en la defensa, ¿vale? Entonces son de 2 hasta 3.
pues son a doses, ¿vale? Son a doses. Pues venga. A doses. Pero vamos a hacerlo de otra manera porque si no se me van a ir todas las cartas por ahí, ¿vale? Venga, lo hacemos así. Vale, impacta todo, evidentemente. Y ahora van de 3 a 3, o sea, también a doses. Vamos a ver cuántos impactan. ¡Hola! Pues impactan 1, 2 y 3. 3 impactos, fenomenal. Venga, va, pues 3 impactos. Como no son profesionales, ese 1 pues no se repite. Pues lo ponemos por aquí, 3. Vale. 3 impactos, pero antes, ¿vale? Antes de darle aquí los impactos, tiene que responder los civiles armados. Los civiles armados van un 1 contra 5, así que tiene que ir a 5. Pues ninguno, ¿vale? 2 4 y 2 3. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Vale. Pues a ver, ya están rotos. Ahora lo que hay que hacer es ver si resisten o no resisten. Vamos allá. Venga, pues realizamos chequeo de moral. ¿Y quién lo va a realizar? Bueno, pues evidentemente el perdedor. El ganador aquí no, lógicamente no tiene que hacer nada, ¿vale? Va a tener un -1 a la moral. ¿Por qué? Porque está rota esta unidad. Entonces son... a ver, vamos a colocar esto bien, ¿no? Esto estaba así, yo creo. Por cierto, tiré 4 dados y tenía que haber tirado 3. No, eran 4, sí, perdón, eran 4 dados. Lo había hecho bien. Vale, entonces, tiene un -1 a moral porque está rota. Por 3 y 3 impactos, pues fenomenal, ¿vale? Pues fenomenal, ya veis. Pues tengo que sacar un... A ver, son 3, 4, con 2 o menos. 2 o menos tienes que sacar el cartaginés. Sale un 4, bueno, pues evidentemente esta huye, ¿vale? Esta huye, se le da la vuelta y se tiene que mover 3. Vale, pues vamos allá. Vamos allá. 1, 2 y 3 se va a poner, no se puede poner aquí, ¿vale? No puede quedarse solapado, con lo cual, pues simplemente se va a poner aquí y no va a atravesar a nadie. Se pone así. Y no atraviesa a nadie, con lo cual no me va a romper a ninguna de estas dos unidades. Fenomenal, pues ya está. Pues no pasa nada, si esto estaba al fin y al cabo para estorbar. No, esto de aquí ya se quita. Está para estorbar, no está para otra cosa. Así que, chachi. Y este le ponemos que están rotitos del todo. Vamos a ver si tenemos por aquí... bueno, sí, este se queda. Y hay que poner por aquí que están en huida. Vamos a ver si doy con los tokens de huida. No sé dónde están. No sé dónde están ahora mismo los tokens de huida. Bueno, sabemos que están en huida porque están en aquella dirección. Pero no sé ahora mismo dónde andan. ¡Ay! La Virgen. ¿Vale? Venga, va. Están rotos y en huida. Fenomenal. Venga, pues... Esto ya terminado, vamos ahora con este de aquí. Bien, este de aquí ya es un poquito más complejo, ¿vale? Vamos a empezar por la parte más fácil, vamos a empezar siempre de la parte más fácil a la más difícil. Entonces, empezamos por esta táctica de aquí, perdona, mira, voy a quitar aquí una cosita para que se vea un poco mejor, que haya un poquito más de luz por aquí, ¿vale? Sé que va a dar aquí un poquito de reflejo, pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, cogemos, damos la vuelta... Y dice así, defensa firme. El defensor sorprende al atacante con la entereza de las defensas de sus filas. No hay combate este turno, ¿vale? Pues aquí no va a haber combate. Fenomenal. Pues esto se va. Y ahora, pues este de aquí ya se ha activado, no va a poder hacer nada más. ¿Y qué va a pasar ahora? Bueno, pues algo muy súper fácil, que es que le va a tocar a este de aquí. Este de aquí. Dice, resistir, defensa organizada y motivada, mejora +1/+1 y +2, ¡hola! ¡Qué bueno! Así que yo voy a tener aquí una defensa guapa, guapa. En este combate cuerpo a cuerpo, fenomenal, fenomenal, o sea que aquí va a tener +1/+1. Bien, ahora podemos coger una carta de la mano para poder jugarla, ¿vale? Para poder jugarla, cosa que aquí no hemos hecho porque realmente no interesa, porque son civiles armados, son una caca, entonces iban a palmar sí o sí. Perdón, esto viene aquí. Iban a palmar, igual que aquí, gastar cartas de evento es absurdo, pero en este combate, por ejemplo, sí que puede compensar, ¿vale? Porque aquí sí puede hacer bastante daño.
Entonces, aquí tenemos que ver la parte de abajo, dice el atacante de proyectiles falla, nada, aguantad, si tras el combate tienes que hacer un chequeo lo pasa automáticamente, héroes en la unidad vencedora en combate nada, bajas de oficiales, si produces una herida o más al enemigo se coloca una unidad en marcador sin oficiales. Se anulan e ignoran todos los eventos en este combate o disparo nada. Si tras el combate tienes que hacer un chequeo de moral lo pasas automáticamente. El defensor combate con 2 dados adicionales. Y si el atacante... Nada, venga, no, de momento no voy a utilizar nada. Vamos a ver el jugador romano. Tiene al realizar una carga, ¿vale? Por cierto, había un +1/+1 por hacer cargas. ¿Vale? Tienen un +1/+1 que no lo he contado porque se me ha ido la pelota, vamos, pero malamente, se me ha ido la pelotilla. Al hacer una carga, ¿vale? Se obtiene un +1/+1, siempre, se me ha ido por aquí la pelota, de hecho viene aquí. Disparos, creo que estaba aquí en la... No, aquí no estaba, esperad que os lo enseño, lo del tema de la carga. Venga, en la página 18, en la parte de carga, ya lo pone aquí, que la carga es el movimiento que permite a las unidades activas entrar en contacto frontalmente, importante, frontalmente, con unidades enemigas para entablar combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? No es una carga solo con la caballería, sino también con la infantería. Entonces, aquí no lo hemos contado, pero para lo que ha sacado tampoco iba a ser el mayor problema, ¿vale? Y aquí no lo hemos contado, pero daba igual porque superaba el blindaje de los civiles, la resistencia y demás, así que no pasaba nada. Y aquí, este evento, no hubo combate, con lo cual la carga tampoco, pero aquí sí, aquí va a ser importante. Entonces, aquí va a tener un +1/+1. Va a ser fuerza 3, ¿vale? Contra 6. Va a necesitar 4 o más para impactar. Pues venga, 4 más para impactar. Y va a impactar, pues, bueno, van a impactar 3, ¿vale? 3. Muy bien. Pues ahora lo mismo. Ahora, fuerza 4, que sería contra resistencia... no, perdón, que se me ha ido la pelota, que hay que contar varios modificadores. Joder, aquí hay que hacer matemáticas, perdonad que se me ha ido, vamos a ver. Va a tener un -3, ¿vale? En el ataque, o sea, va a tener un -3 en la defensa, ¿por qué? Incluso un -4, ¿por qué? Primero, tienen a un compañero aquí atacando también, así que ese ya es un -1 a la defensa. -otro porque ya hay ataque, -2 porque está con el ataque por aquí, por la retaguardia, y -otro porque están atacando también por el flanco, con lo cual es un -4, -1, estos de aquí son -2, ¿vale? Ya son un -3, y como está atacando por el flanco, también es un -4, ¿vale? Pues un -4, que ahora mismo tendrían defensa 1, ¿vale? Pero bueno, como tienen aquí el +1/+1, serían defensa 2. Fuerza 3 contra 2, vale, pues solo con un 1 la pifian. Vale, venga, vamos allá. Con un 1 pifian. Pues nada, todo impacta, así que no hay problema. Y lo mismo para el otro, solo con un 1 pifian. Vale, pues con un 1 solo ha entrado 3 impactos. Vale, vamos allá. Pues han entrado 3 impactos, lo dejamos aquí. Y ataca ahora el jugador cartaginés. Vamos a realizar el ataque, que lo mismo, 4 dadetes, lo único que aquí no va a haber modificadores por parte del cartaginés, así que va a ser directamente fuerza 2 contra resistencia 5 con 4 o más impactos. Vamos a ver, vale, pues impactan de momento 2, pues impactan estos 2, estos se quitan, y ahora es... fuerza 2 contra resistencia 6, pues a 5. Vale, pues solo hay un impacto. Bueno, fenomenal, pues un impacto. Pues este le sumamos aquí, este le ponemos aquí, estos lo quitamos porque estos no tienen nada que ver, pero bueno. Este le ponemos aquí 3, ¿vale? 3 impactos.
Y ahora, ¿quién ha perdido la batalla? La batalla la ha perdido los arqueros púnicos, así que tienen que hacer chequeo de moral. El chequeo de moral, tenemos que ver qué distancia tiene esto. Tiene distancia de 3. Tiene distancia de 3, a ver. No llega, ni de Blas. Vale. Pues tienen de moral ahora mismo 4, ¿vale? 3, 7. 7 menos 3 son 4, así que vamos a ver qué sacan. Sale un 3, vale, no se rompen, siguen aguantando. Los arqueros púnicos siguen aguantando sin problemas. Fenomenal. Fenomenal. Vale, pues con esto ya habríamos terminado. Ya habríamos terminado esta segunda ronda por parte de los romanos. Esta carta se descarta, esta de aquí nos la quitamos de encima. Y el romano, mirad, este de aquí también se va. Y el romano tiene que robar una cartita, ¿vale? Roba esta cartita y dice que órdenes del general, puedes activar todas las unidades dentro del radio de influencia. Y si tienes la habilidad de formación de muro de escudos, activa, si no sé tal... Vale. Venga, pues no está mal. No está nada mal. Bueno, pues el jugador romano tampoco es que le haya salido muy mal el asunto. Lo que pasa es que estos arqueros son muy duros. Perdón. Son bastante duretes. Entonces, a ver, esto, sí, ahora sí. Son bastante duretes, entonces es normal que aguanten aquí y resistan todo lo que le echen y más. Bien, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora es seguir la chuletilla. La chuletilla dice huida. Bien, ¿hay alguno que huya? No hay ninguno que esté huyendo, ¿vale? Ninguna parte de ningún romano está huyendo. Y ahora vamos a fin de turno, que ha sido cuando he robado la carta. Fenomenal, pues venga, vamos ahora por la parte de la activación por parte de los cartagineses. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Venga, la unidad cartaginesa, mejor dicho, el jugador cartaginés lo que va a utilizar va a ser retirada organizada. Uy, pues retirada organizada, joder, y dale con retirada organizada, Activar, que se me ha pirado. Puedes activar la mitad de tus unidades redondeando hacia abajo. Pues venga, esta es la misma que jugamos la anterior vez. ¿Y qué unidades va a activar? Pues tenemos una unidad aquí. Esta no hace falta activarla porque ya está trabada en combate. Esta no hace falta activarla porque ya está trabada en combate. Así que podemos activar 2, 4, 6, 7, podemos activar 3, pues 3 unidades. Vale, pues ¿qué unidades vamos a activar? Vamos a activar primero esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí que se va a venir así, ¿vale? Se va a poner aquí, sin quedar solapada. Fenomenal. Vamos a activar ahora este de aquí, tiene movimiento 5, no haría falta ni siquiera medir, ¿vale? Va a entrar en combate contra este, va a hacer una carga, así que este directamente vendría aquí y vamos a colocarlo de esta manera, así, vale. De hecho vamos a hacer las cosas bien, ¿vale? Vamos a ver, este estaba aquí, ¿vale? Se va a mover un poquito así, ¿vale? Esto sería un punto. Cualquier giro que se haga desde una de las esquinas cuesta un puntito de movimiento, ¿vale? Y ahora moveríamos así, pimba, pimba, tocaría aquí, fenomenal, ¿vale? Y ahora envolvería aquí por detrás. Vale, listo. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, pues lo primero que va a ocurrir, y ya lo dejamos hecho, ¿vale? Es que esto lo ponemos aquí, este le ponemos aquí, y como está atacando por el flanco, ¿vale? Ha sido una carga por el flanco, esto de aquí que representa la parte del flanco, ¿vale? Este representa aquí, pues, bueno, solo representaría uno realmente, porque el otro, no, o sea, 1 y 2, perdón, sí. Pues estos se lo va a comer con patatas, ¿vale? Son 2 impactos que se lo va a comer con patatitas. Así de claro. No, de hecho solamente se comería uno, sí, porque envuelve, como envuelve, sí, justo, está bien hecho, ¿vale? Esto se lo come con patatas. Pues se va a comer aquí 2 impactos, así, sin más. ¡Hala, venga! De todas formas esa unidad ya está muerta, ¿vale? 3 y 2, 5, esta unidad ya está cascada porque le he entrado, pues fijaros, le he entrado por la retaguardia, en cuanto haya combate se acabó. O sea que da igual si aquí me lo
lo he comido, no me lo he comido, lo mismo da, queda lo mismo. Venga, va, pues entonces, esa es una unidad, ¿vale? Vamos a mover ahora esta otra hacia esta dirección, ¿vale? Que estos movimientos se pueden realizar sin problema, ya serían 2, 1, 2, y vamos a mover este, 2, he movido 3, he movido los 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y solo puedo mover 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y he movido los 3. Vale, fenomenal, ya está bien hecho. Venga, pues entonces, turno, antes de hacer nada más, aquí tenemos que poner uno, aquí ponemos otro y aquí ponemos otro. Vale, empezamos por este de aquí, ¿vale? Venga, siempre vamos a empezar por lo más fácil. Venga, aquí tenemos, si tienes la habilidad de formación de muro de escudo, lo activas, y si no lo estuviese ya, además recibe la mitad de daño redondeando hacia abajo. Vale, pues no tiene muro de escudos, así que no puede activarlo, así que nada de nada, fenomenal. El jugador cartaginés y el jugador romano no van a utilizar cartas para estos civiles armados, no le compensa, así que realiza el ataque. Vamos a ver, son 4, que en realidad sería fuerza 5 contra resistencia 3. Nada, solo con un 1 picia. Vale, pues ha sacado 2 unos, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Venga, va. Y ahora pues lo mismo, con 1 picia. Pues has recibido un impacto 3, 1, 4 y 1, 5 y esta unidad se va a morir, ¿vale? Pero antes de morirse tiene que atacar. Vale, pues venga, tiene que atacar, que en realidad es un 1, como está roto y todo, al mínimo siempre va a ser 1. Un 1 contra 6, pues nada, eso ya sabemos que tiene que ser a 6, es que no va a hacer absolutamente nada, aunque haya que un -1 y todo, tiene que ser 6, ¿vale? Nada, pues como veis no ha hecho nada. Vale, pues esta unidad se va para su casa. Esto de aquí lo retiramos, ¿vale? Esto todo lo recogemos, que aquí ya no es necesario. Y continuamos, ¿vale? Vamos a continuar. Bien, fenomenal. Fenomenal, el jugador cartaginés de momento aguantando ahí todo lo que le echen y más. Venga, vamos con este de aquí. Vamos con este de aquí. Por cierto, una cosita que no he hecho, ¿vale? Y no lo he hecho a posta porque me parece completamente absurdo y desperdiciar órdenes, es que para poder recuperar a esta unidad de aquí habría que activarla, cosa que no me interesa activarla. Y otra cosita que tengo que comentaros, esto de aquí, ¿vale? Se sigue manteniendo. Esto se sigue manteniendo. ¿Cuándo se quita esto de aquí? Si estos hacen aquí la carga, entonces es cuando se quita, ¿vale? Es cuando se va a quitar. Y por cierto, aquí 1, vale, 1 y 2, sí, está bien. Vale. No cuando se ataca por el flanco, así que lo dejamos ya todo bien hecho. Fenomenal. Pues venga, vamos a realizar este combate. Este combate que va a ser, primero vamos a leer esto, ¿vale? Dice, añade un dado a tu tirada de disparo. Bueno, pues en este caso, nada de nada. El jugador romano y el jugador cartaginés no van a jugar carta para este ataque, ¿vale? Así que naranja china. Entonces sería un 1. Tenemos aquí otro -1 de aquí y otro -1 de aquí, sería un 2, ¿vale? Sería un -2 a la defensa. De 1 hasta 3, pues son 2, así que a 3 tiene que ser 3. Pues vamos allá. 3 con 4 dados. Vale, pues impactan. Joder, pues hace 3 impactos, Pues lo mismo, con 3 impactan. Y hacen. ¡Jobar! 3 impactos, Mirad, qué pedazo de tirada. Vale, pues este le dejamos por aquí. Madre mía, que van a caer mis arqueros púnicos con. No me lo puedo creer esto, No me lo puedo yo de creer. Vale, pues ahora van los arqueros púnicos cartagineses, pues que van a lanzar 4 dadetes, así sin más, vamos a ver, y es de fuerza 2 contra resistencia 2, venga, 3 está bien. Vale, pues impactan 3, esto se va. Y vamos a ver de estos 3 impactos, lo mismo, a 3.
E impacta en 2. Pues vale, venga, hace 2 impactos. 1 y 2. Vale, venga, 2 impactos. ¿Quién ha perdido? Perdonad. A 3 no. A 3 no. Tenía que ir a 4. Tenía que ir a 4. ¿Por qué? Porque tenía aquí 3 impactos, ¿vale? 3 impactos son... es restarle un -1 al ataque. Hay que restarle un -1 al ataque. Vale, pues solo 3 Solo 3 pues 2 impactos hemos dicho aquí, de todas formas, ¿vale? 2 impactos. Así que fenomenal, ¿vale? Pues 2 impactos. ¿Quién ha perdido este encuentro? Han sido los arqueros púnicos. Es que los arqueros púnicos al final están muy bien para los ataques a distancia, no para esto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga, pues son 3 y 3, 6. Los arqueros púnicos han palmado. Han palmado por los civiles. Hay que fastidiarse. Hay que ver. También es verdad que como estaban rodeados, aquí tenían un -1 también. Encima lo habían hecho por el flanco, era un -2. La cosa pues han pintado. Ha pintado de mala manera, ¿vale? Han pintado de mala manera. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, venga, va. Pues esto está. Vamos ahora con esto de aquí, ¿vale? Que dice así: si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga queda rota. Vale, pues entonces, primero, no va a jugar nadie ninguna carta de evento, porque no compensa. Es que las cartas que hay, es que no compensa. Es que no compensa. Bueno, mirad, va a jugar esta. Va a jugar este evento. Va a jugar este evento romano, que dice: resistir, defensa organizada y motivada. Mejora +1/+1 a los escudos, ¿vale? A la resistencia. Entonces, 5 +1 por la carga. Esto ya lo podemos quitar porque ha sido... +1 de carga más otro por esto de aquí. Sería un +2/+2. ¿Vale? Que lo tenemos por aquí. Punta de flecha que le da un +1 al ataque. Más otro por la propia carga en sí. Así que va a ser un +2. Que va a ser fuerza 7 contra resistencia 6. Así que nada, solo con un 1 pifia. Además de que tiene aquí un -2 a la resistencia. Con lo cual, nada, lo he dicho. Vale, pues como son profesionales, porque tiene aquí un asterisco, pues van a poder lanzar esto de aquí. Vale, pues todo impacta, ¿vale? 4 impactos, evidentemente. O sea, y lo mismo, fuerza 5 contra resistencia, pues 4... fuerza 6 contra resistencia 6, ¿vale? Tiene eso, vale, pues lo mismo, solo con un 1. Vale, ha sacado un 1. Como son profesionales, vuelven a lanzar. Y muy bien, fenomenal. Pues 4 impactos. Y ahora vamos a ver si... No sé, bueno, si hieren, si ya hieren. O sea, ya he tirado 2 veces, no sé cuántas veces voy a tirar. Venga, pues esto se va para su casa. Evidentemente, esto se retira. Bueno, pues 2 bajas. No está mal por parte de los romanos, pero 2 bajas que ha hecho el cartaginés, quiero decir, y una baja que ha causado el romano, y la baja que ha causado el romano ha dolido mucho porque es de 140 puntos, ¿vale? Ha sido brutal, ha sido, vamos, mucho pupa. Esta carta la podemos desechar. Y ¿qué más cositas podemos hacer ahora? Pues venga, esta de aquí la vamos a desechar también. Y ahora pues es momento de la huida, ¿vale? Yo creo que ya aquí es momento de huida porque... movimiento, vale, ya hemos hecho los disparos, no había que disparar porque no había nadie activado para disparar. Combate ya lo hemos efectuado, la huida, así que estos se van a pirar, otros 3 puntitos de movimiento, ¿vale? Por eso había movido estos de aquí, para que no chocasen y no me rompieran las demás unidades. Vale, estos ya se quedan por aquí. Bien, y más cositas. Y ahora viene el fin de turno. Bueno, pues ya está, fin de turno. Que es robar la cartita. Dice quebrar moral. Si consigues hacer al menos una herida, la unidad enemiga quedará rota antes del chequeo de moral. Fenomenal.
Movilización especial. Puedes activar 2 unidades que pueden mover el doble. No pueden cargar y no ponen marcador de movimiento de marcha forzada. Bueno, vale. Fenomenal. Pues con esto ya hemos terminado esta segunda ronda. Así que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para no alargarlo mucho, ya hemos visto un montón de cositas guapas. Hemos visto muchas cositas, hemos visto varios modificadores, hemos visto... sí, esto estaba así. Hemos visto cómo funcionan los modificadores, que hay que hacer un poquito de matemáticas. Siempre me hago ahí un pequeño lío con las matemáticas de +1, -1, porque hay que estar atento a muchas cositas, pero bueno, al fin y al cabo lo sacamos, ¿vale? Lo estáis viendo que lo estamos sacando adelante sin problema. Pero, lo dicho, tenéis que estar muy atentos porque cuando hay un combate, cuando hay un colega, ¿vale?, combatiendo a la misma unidad enemiga, pues hay que sumar un +1 al ataque o bien restar a 1 a la resistencia del enemigo, como queráis vosotros. Eso es indiferente, ¿vale? Al fin y al cabo es lo mismo. También hay que estar pendientes de si tienen 3 heridas, ¿vale? A partir de 3 heridas se les va restando un puntito de ataque. Eso lo tenéis todo en la chuleta que viene aquí, ¿vale? Cada 3 heridas se les resta 1 al combate, tanto a melee como en disparos. Y bueno, también ya habéis visto que ataca por el flanco o por la retaguardia, pues causa también bastante pupa, ¿vale? Bastante impactos porque quita resistencias al enemigo. Por lo demás, yo creo que lo estáis viendo bien, estáis viendo que también movimientos que se pueden hacer en diagonal, tú puedes hacer los movimientos que tú quieras, ¿vale? Y sin problemas. Los giros, como habéis visto, me ha costado un puntito de movimiento y he sumado después los otros 4, aunque me daba más que de sobra, porque tienen 5 puntos de movimiento la caballería púnica. Y ya habéis visto prácticamente, pues más de, si no habéis visto el 70% ya o el 80% del manual, no habéis visto nada, sinceramente, ¿vale? Habéis visto casi todo el manual, así que fenomenal. Ya a partir de aquí iré un pelín más deprisa, ¿vale? Porque ya habéis visto un poquito el funcionamiento y para aquellos que ya sabéis jugar, pues no quiero aburriros. Así que nada. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Lo que no, por favor, suscribiros, es gratuito, ¿vale? Nos ayudáis un montón para poder continuar con este proyecto y traeros juegos guapos como este y más que aquellos que os gusta así tipo Warhammer y demás. Esto es para vosotros también. Es más sencillo que Warhammer, evidentemente, y no requiere minis, con lo cual está todo en cartas, te lo puedes llevar a todos lados en una cajita como estas de aquí, ¿vale? Que estas las venden en Draco Ideas. De hecho, esta cajita, aparte de vender las cajas por sí solas, estas cajas contenía el Imperio Romano, ¿vale? Que son expansiones que puedes comprar sin necesidad de comprarte la caja tocha de Onus Trajanus, por ejemplo. Con lo cual tú compras y vas ampliando tus ejércitos y ya estaría, ¿vale? Así que haciendo ahí un poquito de publicidad. También el tapete, que me lo decís mucho, el tapete, este tapete de Draco Ideas también lo tenéis en la página web, ¿vale? Venga, no me enrollo más, lo dicho. Por favor, suscribiros al canal, que nos ayudáis mogollón. Y también nos podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, TikTok, en YouTube, en todos lados. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, ¡hasta luego!